Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan Sebastián Ortega García, estudiante de Filosofía en la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y bueno, antes que nada es un honor para mí poder participar en este cuarto encuentro de Cine y Filosofía. Y hoy vengo a presentar un trabajo mío que lleva por título Bélatar, un escultor de tiempo. Quisiera señalar de dónde es que nace esta investigación y nace una declaración que hace Bélatar acerca de Andrei Tarkovsky. Se le pregunta acerca de Tarkovsky y Bélatar declara lo siguiente. La diferencia entre Tarkovsky y nosotros es que Tarkovsky era religioso y nosotros no lo somos. Con esto él dejaba en evidencia cuál es la que él concibe como la principal diferencia entre ellos, pero a su vez esto nos lleva a plantear otra pregunta. Si esta es la principal diferencia, ¿cuál sería la principal semejanza entre estos dos cineastas? Dicho esto, el propósito de este trabajo es brindar una posible respuesta a esa pregunta, y esto lo haré principalmente abordando la cuestión sobre cuáles son las reflexiones que tienen tanto Tarkovsky como Bélatar en torno al cine, para que esta forma pueda mostrar cómo es que sus pensamientos logran un encuentro. También me gustaría comentar por qué es que este trabajo se encuentra dentro de lo que se llama estética del cine, tomando como base un artículo del profesor Lauro Zavala que se titula ¿De qué hablamos al decir estética del cine? Menciona que la estética, al ser una rama de la filosofía, como lo es la metafísica, la ontología o incluso la ética, es de alguna forma filosofía, aunque su objeto de estudio, que es el cine, hace que pueda ser abordado por distintas disciplinas. Siendo así, estética del cine será toda filosofía del cine. Y bueno, dentro de esta filosofía del cine va a reconocer dos principales tendencias, que por un lado es será la filosofía acerca del cine, esto es cualquier reflexión acerca de la naturaleza del cine, y dentro de esta tendencia se encontrará la temática de cine como arte, que responde a la pregunta de qué es lo que hace que el cine es un arte, cuestión que abordaremos cuando hablemos de Tarkovsky. Y por otro lado, filosofía a través del cine. Esto es toda reflexión filosófica de carácter instrumental. Y dentro de esta tendencia se encuentra la temática de los directores como filósofos. El hecho de decir que esta temática de directores como filósofos implica que los cineastas de alguna forma han producido poéticas, como lo es otra vez el caso de Tarkovsky, cuando escribe Esculpir el tiempo y sus reflexiones. Esto puede ser abordado a partir de ver cuáles son esas reflexiones o sus declaraciones y también ver cuál es la interpretación filosófica que han hecho algunos autores acerca de la obra de algún cineasta, que en este caso abordaremos a Bélatar de esa forma. Es decir, tomaremos en cuenta las declaraciones que han hecho otros autores acerca del cine de Bélatar y que desde luego estas reflexiones están fundamentadas por las declaraciones que hace Bélatar. En una primera instancia esbozaremos la teoría del arte que se encuentra en Tarkovsky y para posteriormente entrar en su teoría del cine y ver por qué la idea de esculpir el tiempo es importante. Después abordaremos las ideas que Bélatar expresa acerca de las capacidades especiales que le conciernen al cine y ver cuál es el fundamento de la importancia de estas capacidades especiales. Finalmente buscaremos establecer una posible semejanza entre el pensamiento de estos dos cineastas a partir de lo expuesto a lo largo del presente trabajo. Bueno, vamos a entrar a Tarkovsky y su reflexión del arte. Es importante porque para poder entender a qué se refiere el concepto de esculpir el tiempo, primero debemos entender dónde es que se inserta dentro de las reflexiones de Tarkovsky. El libro que lleva por título Esculpir el tiempo es un conjunto de textos escritos por el soviético a lo largo de su trayectoria y especialmente lo escribió en los lapsos en que no tenía rodajes y lo escribe porque surgen como propuestas interrogantes acerca del arte y acerca del cine. Por eso es que son importantes para él. Él menciona lo siguiente. Esto me permitió saber cuáles eran los factores que diferenciaban al cine de las otras artes y de esta forma fue que Tarkovsky entendió en qué radica el potencial del cine. En cuanto a las reflexiones del arte, que hace Tarkovsky las expone de manera previa a indagar en el cine porque le parece importante definir lo que entiende como el fin último del arte como tal. Dice que el arte, aquí lo cito, el arte nace y se afirma ahí donde existe una sed insaciable e intemporal por lo espiritual, por el ideal, una sed que une a la gente en torno al arte. Así el arte existe para alcanzar lo absoluto, y dice Tarkovsky, solo puede ser alcanzado a través de la fe y en un acto creativo. Entonces, será la búsqueda de lo absoluto, de la verdad, aquello que genera comunión entre los humanos que tengan la sensibilidad y la capacidad de confiar en el artista, y también podríamos decir que encontramos una especie de educación estética en Tarkovsky, pero bueno, este no es el tema. Siendo así, el arte para Tarkovsky, aquí lo vuelvo a mencionar, es un metalenguaje a través del cual los hombres tratan de comunicarse entre sí, conocerse y asimilar sus experiencias.
El arte es un fenómeno que propicia la comunión. Por eso para él será inconcebible esta idea de que un artista cree solo para sí mismo. El artista, en este sentido, tiene que crear para lograr una comunión entre humanos. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, una obra maestra será, lo vuelvo a citar, un juicio sobre la realidad completo y perfecto, y actúa sobre esa realidad. Su valor radica en dar plena expresión a una personalidad en relación con el espíritu. Aunque bueno, el hecho de que quiera Tarkovsky acceder y buscar la realidad no necesariamente significa que Tarkovsky conciba el arte como un elemento mimético. Por eso aquí traigo a colación una cita de un autor chileno que habla sobre Tarkovsky y menciona lo siguiente: el arte verdadero se encuentra alienado de la realidad, no se encuentra alienado de la realidad, ni tampoco significa que siempre debe expresarla de manera literal, sino que esta realidad, es decir, el entorno social y étnico, también del artista, constituye el único medio disponible a fin de realizar la función suprema del arte, la manifestación de la verdad. Este será el fundamento del arte en Tarkovsky. Entonces, dicho esto, y en palabras de Tarkovsky ya, el fin último del arte es explicar al artista y a los demás por qué se vive, cuál es el sentido de la existencia. Desde esta perspectiva, el artista es el encargado de la creación, como habíamos mencionado, no en pos de un propósito individual, sino a favor de una idea más alta, como es la búsqueda de lo absoluto, la manifestación de la verdad, pues. Es en este sentido que el artista debe tener fe para buscar ese absoluto, y de hecho tiene una cita que dice: un artista sin fe es como un pintor que hubiera nacido ciego. Bueno, ya entrando a lo que sería su teoría sobre el cine, lo que sería esculpir el tiempo, a Tarkovsky el hecho de que alguien pueda hacer cine no implica necesariamente que sea un artista. Dirá que el director de cine comienza a ser un artista cuando en su mente o en la película misma su propio y distintivo sistema de imágenes comienza a tomar forma, cuando su estructura mental acerca del mundo exterior se ve reflejada en la obra. Es ahí cuando el director surge como filósofo, obviamente no en un sentido estricto, sino filósofo tal vez en un término clásico de amante por la sabiduría. Es ahí cuando el director de cine se convierte en un artista. Entonces, ¿por qué el cine es un arte para Tarkovsky? Tarkovsky rechaza esta idea que expresa Ricciotto Canudo cuando hace el manifiesto del cine como el séptimo arte, y que menciona que es de alguna forma una amalgama entre las artes. Tarkovsky esto no le parece, sino que más bien para él el cine es un arte porque tiene sus propias leyes de naturaleza, como en cada arte. Es decir, el nacimiento del arte implica a su vez el nacimiento de un nuevo principio estético. Y es aquí cuando formula, digamos, el carácter específico del cine. ¿Por qué el cine es un arte? Y es una cita que se ha hecho famoso a lo largo del tiempo, y dice así: por primera vez en la historia de las artes, en la historia de la cultura, el hombre encontró el medio para imprimir el tiempo y simultáneamente la posibilidad de reproducir ese tiempo en la pantalla tantas veces como lo desease, de repetirlo y regresar a él. Adquirió una matriz de tiempo real. Entonces, ¿qué vemos? Que este tiempo, que ya puede ser impreso, es el carácter específico del cine. Es decir, la idea, esta noción dota al cine como arte. Y teniendo en consideración esto último, la tarea del cineasta, en tanto que artista, será lo que llama el esculpir el tiempo. Dice que un cineasta trabaja de manera análoga como lo hace un escultor, que quita el material que no es necesario para la obra terminada y que deja lo esencial. Así pues, un cineasta, a partir de un pedazo de tiempo, hecho de una enorme masa de hechos vitales, corta y desecha lo que no necesita, dejando solo aquello esencial para la imagen cinematográfica. ¿Y qué es esto de imagen cinematográfica? La define como la observación de los hechos de la vida transcurriendo en el tiempo, organizados a partir de la estructura misma de la vida y acatando sus leyes temporales. Es así como la excelencia de la imagen cinematográfica se expresa en la medida en que el tiempo vive en la imagen. Ok. El concepto de carácter específico tiene una función doble, porque por un lado es el que hace que el cine es un arte, como habíamos mencionado, y por otro lado funge como herramienta para el artista. En este último sentido, buscar el medio específico no es un fin en sí mismo. Es decir, Tarkovsky no piensa que todos los cineastas conciban al cine como esculpir el tiempo, sino que más bien esto sirve para que el cineasta pueda trabajar de mejor manera con aquello que es su misión. Por eso dice él,
Cada cineasta ve, se pregunta y resuelve el problema a su manera, es decir, buscar este carácter específico. Será importante en la medida en que le sirva como herramienta al artista para poder trabajar con plena conciencia de lo que uno está haciendo, ya que no es posible hacerlo sin el conocimiento de las leyes del propio arte, menciona Tarkovsky. Y recordemos que lo que hace un cineasta, lo que hace un artista, un cineasta, es que puede expresar su estructura mental acerca del mundo exterior, y esto tiene relación con lo que habíamos dicho, la finalidad del arte, que la finalidad del arte era explicar al artista y a los demás por qué se vive y cuál era el sentido de la existencia. Para finalizar esta cuestión de qué es un escultor de tiempo, desde la concepción general de arte por Tarkovsky, un escultor de tiempo es aquel que trabaja con el tiempo de tal forma que solo deja en la obra aquello que resulta integral para la imagen cinematográfica. Habíamos quedado que es la observación directa, y esto lo hará no por el tiempo mismo, sino por lo que éste le permite descubrir. El escultor de tiempo, en tanto que artista, tiene fe en relación con la búsqueda, no una búsqueda para sí mismo, sino aquella búsqueda que es capaz de generar una comunión entre humanos, la búsqueda de la verdad. Esto es Tarkovsky. Ahora, con Béla Tarr, antes de indagar en sus pensamientos, me gustaría mencionar la cuestión de autoría en su obra, y es que se le ha preguntado acerca de esta cuestión, y la noción de autoría es más bien colectiva. Es decir, cuando hablamos de Béla Tarr, no hablamos solo de Béla Tarr, el director, sino que él concibe todo un equipo de trabajo. Dentro de este equipo podríamos identificar a Laszlo Krasznahorkai, que es la base literaria desde Carfosa, de aquella película de 1986, donde se dice que inicia su estilo. Sus textos han sido la base literaria, así como Agnes Kraninsky, que es su pareja y también su asistente de dirección, y también la que se encarga del montaje, así como al músico Mihaly Vig. Así, la autoría dentro de la obra de Béla Tarr no es individual, sino que es colectiva, producto de participación de un equipo, y al hablar de Béla Tarr se habla de su equipo. Por eso dice, la diferencia entre nosotros, es ahí cuando subraya el carácter colectivo. En Béla Tarr, a diferencia de Tarkovsky, no hay una reflexión explícita sobre el arte en general, ni tampoco del cine, no hay algo escrito como tal, pero esto lo podemos ver más bien a través de declaraciones. Y para Béla Tarr no hay un carácter específico del cine, más bien hay capacidades especiales que son aquellas que en su conjunto hacen que el cine sea un lenguaje diferente de otro. Como menciona en una entrevista, dice, el cine es otro lenguaje, un lenguaje diferente, la música un lenguaje diferente, pintura un lenguaje diferente, así se va con cada una de las artes. Entonces, las capacidades especiales que él concibe como propias del cine han sido formuladas en distintas entrevistas. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la importancia del guión en sus películas, señaló lo siguiente: no he usado un guión en mi vida porque el cine es ritmo, sonido e imagen. En otra ocasión, igualmente en referencia a la escritura de un guión, dijo, el film es ritmo, imágenes y atmósfera. En este sentido, nunca uso un guión porque me parece inútil. De hecho, la cuestión de la historia es una constante que se le pregunta, y él menciona que no le interesan las historias porque estas ya están todas en el Antiguo Testamento, sino lo que le importa es la manera de contarlas. Y una otra formulación dice lo siguiente: me han preguntado qué significa el filme. La película es fotografía, sonido, ritmo y rostros humanos, gestos sobre cómo la gente se toca, cómo habla y de situaciones de cómo transcurren las cosas frente a la cámara. Estas capacidades especiales adquieren valor en la medida en que sean adecuadas para servir al propósito que busca Béla Tarr. ¿Por qué? Porque menciona lo siguiente: el cine es mucho más que imágenes en movimiento, siempre dice cine como una manera natural de reaccionar frente a la vida. Y la pregunta que vale hacernos en esta etapa es, ¿cuál es al final que sirven estas capacidades especiales que tiene el cine? Cuando se habla, por ejemplo, de la filmografía de Béla Tarr, se suelen hacer divisiones en cuanto a su obra. Y bueno, él menciona lo siguiente, dice, yo siempre he trabajado el mismo tema, y también Hetzenauer lo apunta, Hetzenauer en su libro Lo interior afuera, donde hace una contraposición de la mirada en Jacques Lacan y de Béla Tarr, señala lo siguiente: no se debe perder de vista que el tema fundamental en la filmografía de Béla Tarr ha sido siempre el mismo, la dignidad del ser humano. Solo habría una diferencia en la medida en que su estilo iba cambiando. Comprendía más sobre el mundo, dice Hetzenauer. Aunque, bueno, esta cuestión de estilo la podemos pensar desde una concepción de Flaubert, que decía el estilo no es un elemento ornamental, sino que más bien es un discurso, más bien es la manera absoluta de ver las cosas. Perdón.
Entonces, el estilo de Béla Tarr iba cambiando a lo largo de su filmografía, y de hecho él señala, el punto principal es siempre cómo puedes tocar a las personas, cómo puedes acercarte más a la vida real, cómo puedes comprender algo sobre la vida. Solo seguimos el proceso psicológico real, no la historia, no la información verbal. En este sentido, solo le interesarán las capacidades especiales a Béla Tarr en la medida en que sean capaces de llegar a la dignidad humana, y se llega a la dignidad humana a partir del acercamiento a la realidad. Y estas capacidades son instrumentales. Por eso, cuando se habla sobre la imagen de Béla Tarr, Jacques Rancière, en su libro El tiempo, el después, que es un escrito en general sobre toda la obra de Béla Tarr, menciona lo siguiente: la belleza de las imágenes nunca es un fin, no es más que la recompensa de una fidelidad a la realidad que se quiere expresar y a los medios de que se dispone para ello. Por eso el cineasta, a Béla Tarr no le importa el tiempo por el tiempo mismo. Por eso dice lo siguiente: lo que yo quiero ver es la vida real. Si son tomas largas o cortas, o si son tomas abruptas, no me importa. Quiero algo que me sacuda, que me conmueva, emociones. No importa ni la técnica ni el estilo. Lo que realmente importa es lo humano, la empatía que reflejes en el film. Entonces vemos que los distintos elementos que forman parte de las capacidades especiales, que habíamos dicho de tiempo, imagen y ritmo, tendrán suma importancia en la medida en que reflejen la realidad, serán la herramienta por excelencia para reflejar esa realidad. El tiempo y la duración le importa, o sea, porque es un hecho de que no podemos negar la importancia al tratamiento que le da la duración Béla Tarr en sus tomas, le importa porque menciona lo siguiente: darle tiempo suficiente al espectador de poder observar detenidamente las caras de los personajes con delicadeza y exactitud para poder sumergirse en ello. Teniendo en cuenta al último mencionado, dice Hetzenauer que tanto para Henri Bergson, lo que, bueno, ya mi compañero Sergio dirá si es cierto o no, como para Béla Tarr, el elemento fundamental para investigar la vida es la duración. Sobre la duración de sus tomas, dice él que en el estudio, bueno, cuando filma, le importa mostrar lo que estaba pasando entre los personajes, pero también dejarlos, alejarme de ellos y mover la cámara para, por ejemplo, ver el paisaje, un muro o la lluvia. Solo así uno siente la conexión entre los personajes, el espacio y el tiempo en el que están. Si quieres hablar sobre la totalidad, tienes que tratar que tu escena sea total. Entonces, esta también es una cuestión importante, que para Béla Tarr no le importa filmar actores, sino lo que él llama es filmar personalidades, gente que aparece. ¿Y por qué? Porque, dice él, encontrar la totalidad en los detalles, en los ojos de una persona tal vez. La realidad para Béla Tarr, de cierta forma, podría expresar totalidad. Bueno, el tiempo en última instancia resulta importante porque le permite abordar mejor sus propósitos, y dice él, porque la vida sucede siempre en un tiempo, en un lugar, que es una película. Observar la vida, transformarla en cine y compartirla con el espectador. Ya para acabar esta parte de Béla Tarr, la idea fundamental en el cine, del cine en Béla Tarr, es que el cine adquiere importancia porque la vida puede ser vista y captada a través del tiempo para así ser compartida. Por eso dice él, espero que estemos más cerca de la vida real que del cine. El cine es un medio de expresión de la vida misma, y por eso menciona lo siguiente: un medio de expresión que, si se logra comunicar con la mayor honestidad posible, dice más que teorías, imágenes vacías. Ahora, entre las ideas que tienen Béla Tarr y Tarkovsky en común, puede haber distintas, como lo es la cuestión de la edición. Para los dos, la edición no es más que una especie de unión entre dos tomas ya llenas de ritmo por sí mismas, así como también la idea que tienen en blanco y negro. O bueno, Tarkovsky en Esculpir el tiempo lo menciona, que el blanco y negro, que es curioso porque el blanco y negro permite abordar mejor la realidad, y de la misma forma para Béla Tarr lo es así, pero no es lo que proponemos aquí como la principal semejanza entre los dos. Lo que proponemos aquí como la principal semejanza entre Béla Tarr y Tarkovsky tiene que ver con el manejo de lo que será el carácter específico para Tarkovsky, y para Tarr las capacidades especiales con un mayor fin. Es decir, estas cuestiones son instrumentales. El uso de estos elementos dentro de sus películas para los dos cineastas será la herramienta por excelencia para conocer mejor la realidad, un medio de expresión para conocerla. Como se había mencionado anteriormente, un escultor de tiempo para Tarkovsky es aquel que trabaja con el tiempo de tal forma que deja lo fundamental en la obra
que es la observación de la realidad transcurriendo en el tiempo con el propósito, porque es artista, de la búsqueda de la realidad tal que permite un encuentro entre los humanos. Y, por ejemplo, esto lo podemos ver con Béla Tarr. En este sentido, es un escultor del tiempo. Esculpe el tiempo no por el tiempo mismo, sino por lo que busca a través de este. Menciona lo siguiente, Béla Tarr. Si quieres crear una obra sobre la totalidad de lo que ocurre dentro del tiempo y el espacio, no puedes ignorar a los animales ni a los elementos como el viento, la lluvia, la distancia. El punto es este. Para mí, el cine no es contar historias, es captar nuestra forma de existir, la forma en que vivimos en el mundo. En este sentido, Béla Tarr no será un pesimista. ¿Por qué? Porque tiene, de alguna forma, ansia por buscar la realidad. Y de hecho, cuando se le pregunta a él si es pesimista, menciona sobre si su obra es pesimista, menciona lo siguiente. Por supuesto que no. Diría que es el más grande optimismo. Yo creo que la gente joven mirará mis películas en 50 años y podré mostrarles entonces cómo es que hacíamos cine. Es como enviar un mensaje en una botella. Aquí la cuestión y la diferencia, que sí lo es que para estos dos cineastas no será la realidad la misma. Cada quien vivió y vio cosas diferentes y por eso, dice Béla Tarr, por eso es la principal diferencia, que uno es ateo y el otro es cristiano. Y bueno, si quieren indagar más en esta cuestión de las diferencias entre Tarkovsky y Béla Tarr, les recomiendo un artículo de Daniel Olson que lleva por nombre Tarkovsky-Tarr, tesis y antítesis. Para finalizar, ya no alargarme más, me atrevo a proponer que desde la perspectiva de Tarkovsky, Béla Tarr adquirirá no solo el grado de escultor del tiempo, sino que incluso podría adquirir el grado de genialidad, ¿no? De genio. Menciona a Tarkovsky lo siguiente. La más clara evidencia de la genialidad es que un artista siga su concepción, su idea, su principio, tan rectamente que conserve siempre bajo su mando su verdad, sin abandonarla ni siquiera por el goce que le da su trabajo. Y aquí, ¿por qué lo digo? Porque Béla Tarr siempre trató su mismo tema en toda su filmografía. Nunca abandonó su búsqueda, sino que más bien sus enfoques fueron evolucionando, su estilo, su manera de ver las cosas. Incluso cuando pensó que ya no podía decir nada, como lo es en El Caballo de Turín, decidió retirarse de la realización cinematográfica. Incluso aunque le diera mayor conformidad seguir haciendo cine, decidió dejar. Por eso me atrevo a decir que para Tarkovsky, Tarr hubiera sido un genio. Y con esto sería todo.